Bueno, pues buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña y yo también pues quiero comenzar dando las gracias a la Universidad Jaume I y a Jesús y a Ramón pues por habernos invitado y encantada de estar aquí pues para introduciros sobre todo a las personas que a lo mejor habéis oído poquito hablar de qué es Coara. Pues voy a empezar con un histórico. Después voy a continuar para que veamos cómo está estructurado y cómo ha surgido eso del capítulo nacional y posteriormente pues os presentaré en unas pocas diapositivas los primeros resultados que tenemos de ese trabajo colectivo que hemos hecho en el capítulo nacional y del que estamos todos muy orgullosos. Así que pues voy a comenzar primero. Creo que bueno, pues las personas que ya estén más familiarizadas en la audiencia saben que el origen viene de la preocupación que ya había en distintos colectivos del campo de la investigación y sobre todo de la Comisión Europea por observar que el sistema de medida que estábamos utilizando, debido sobre todo a la complejidad que han adquirido todos los tipos de investigaciones con las nuevas tecnologías, etcétera, se estaba quedando corto a la hora de evaluar el trabajo que hacemos los investigadores y las investigadoras. Si solo te paras en pocos indicadores como son los índices de impacto, el número de citas o el número de publicaciones, dada la complejidad que tiene, sabéis en cualquier área la cantidad de productos intermedios de nuestro trabajo que se quedan en el cajón y que nunca son valorados. Y eso sobre todo pues los que estáis a nivel de pollata de laboratorio o haciendo exploraciones, estudios, etcétera, sabéis que si solo todo ese trabajo solo se mide si haces una publicación, se nos ha quedado por el camino una cantidad ingente de trabajo que es muy importante, que dio lugar a ese resultado final que es la publicación. Por no decir cuando todos estamos intentando contrastar una hipótesis y esa hipótesis al final de 2-3 años resulta que es nula. Entonces es difícil por la tendencia de poder publicar eso. Y estamos perdiendo, el problema principal es que se están perdiendo una cantidad de carreras excelentes y de personas muy buenas y salen del sistema porque los estamos midiendo. Ah, vale. ¿Hasta dónde tengo? ¿Hasta aquí? Perdona. La, es que la parte de actuación no la habíamos ensayado. Perdonad. Bueno, pues lo que estaba diciendo, que al final la preocupación es que todo el trabajo que queda por hacer en investigación, la parte fácil, está ya hecha por la gran ayuda que tenemos de la tecnología. Quedan por resolver retos muy complejos que muchas veces nos vamos a encontrar que van a tener pocos resultados en formato de artículo o de publicación en revista de alto impacto. Y por eso desde la comisión lo que se estaba intentando era buscar otros indicadores adicionales que puedan valorar verdaderamente el trabajo que está haciendo una persona, y además lo digo para esta audiencia que sois estudiantes de doctorado, desde el momento en que comenzáis vuestro doctorado hasta que ya pues, os convertís en doctores, que sois los R1 y la base del sistema. De forma que ese principalmente era el problema. Por eso ya hace bastantes años, 10-12 años, surgieron todos esos manifiestos de Dora, el manifiesto de Leiden, los principios de Hong Kong, expresando esa preocupación. Pero realmente no eran más que unos documentos que ofrecían una información, una preocupación, pero no había una forma de ir y pasar a la acción, que es lo que ha conseguido el acuerdo para la reforma de la evaluación de la investigación, que se publicó, como tenéis ahí, el 20 de julio del 2022 y en el que fue un documento muy participativo por muchísimos grupos que estaban involucrados en la investigación y en evaluar la investigación y también, por supuesto, pues representantes de universidades. Así que eso fue lo que dio lugar a ese acuerdo. Ese acuerdo, si lo habéis leído, habéis tenido la oportunidad de leerlo, principalmente se basa en esos 10 principios generales que cuando uno los repasa uno a uno tienen todo el sentido, son de sentido común, cumplir normas prácticas de ética e integridad, nada que nosotros ya no hagamos, salvaguardar la libertad de la investigación científica, respetar la autonomía de las organizaciones, sean universidades, institutos de investigación, etcétera, garantizar esa independencia y transparencia de los datos que sabemos que con la ciencia abierta es lo que nos están pidiendo.
todavía centrar los criterios de evaluación sobre todo también en la calidad de la investigación que se está haciendo, no solo de una forma cuantitativa, sino también cualitativa. Y así sucesivamente, todo lo que tiene en cuenta, incluido hasta el número 10, donde lo que se intenta es garantizar también la igualdad de género, inclusión y dar igualdad de oportunidades, pues son principios generales que lo que nos están indicando básicamente no es nada que nosotros ya no estuviésemos haciendo, son un recordatorio para poner todo en un documento y que no se nos olvide ninguno de los puntos. Eso además implica 10 compromisos que se firman cuando uno firma el acuerdo y a los que uno se compromete como institución, pero tampoco te dicen exactamente cómo lo tienes que hacer, ni te obligan tampoco a cómo tienes que hacerlo. Esos 4 compromisos principales pues ya los sabemos todos porque son el qué y además pues los que tienen alta discusión y los que están generando alta discusión en la comunidad científica. Sobre todo el primero, reconocer esa variedad de contribuciones, lo que decía al principio de la charla. Es decir, es importantísimo y si no, paraos a pensar la cantidad de trabajo que hacemos y que nadie lo sabe. Sobre todo, además, porque lo que no utilizamos para contrastar la hipótesis positiva, la tendencia es a no publicarlo. Pero nosotros hemos invertido una cantidad de dinero y de financiación de un proyecto, etcétera, para que luego el vecino de enfrente que está trabajando en el mismo proyecto lo vuelva a repetir porque no sabe que yo hice esa investigación y que eso fue nulo. Es decir, que incluso el sistema al que estábamos acostumbrados hace desaprovechar los recursos y no avanzar la ciencia a mayor velocidad. Y es por eso la preocupación de que de alguna manera todo lo que se hace cuando uno está haciendo un proyecto de investigación debe de estar abierto, disponible en cualquier formato que sea posible. Luego la segunda pues es un poco basar la investigación principalmente en evaluación cualitativa. ¿Por qué empieza por cualitativa? Pues porque en los países del norte de Europa son países que tienen una tradición enorme ya de 15, 20 años en hacer este tipo de evaluación y para ellos ya tienen marcos de referencia que están muy establecidos. ¿Qué ocurre? Pues que desde países como por ejemplo España, Francia, Portugal, Italia, se pidió por favor en esta comisión que se incluyera también esa característica de incluir también indicadores cuantitativos de los que ya se venían usando, para no evitar hacer un cambio tan drástico de países que nunca lo han utilizado a países y de países que ya tienen una cultura que lo está manejando con fluidez. ¿Qué ocurre? Pues que en el tercer punto es consecuencia del segundo, es decir, ¿usamos los índices de impacto y el índice H o no lo usamos? Por supuesto que en países como España no lo puedes descartar porque ha sido lo que nos ha hecho llegar como país a estar alcanzando el tren de Europa y tú ahora eso pues no lo puedes descartar del todo, pero sí hacer un uso responsable de eso y apoyarte además con otros indicadores adicionales que no sean solo los índices de impacto y el índice H. Y por supuesto el 4 pues está ahí por las razones obvias que ya hemos visto todos en los periódicos y que todos sabemos, cualquier vicerrector, vicerrectora que esté encargado de la política de ranking o que le encargaran la política de ranking, pues todos nos miramos los tropecientos rankings y vemos que son muy pocos indicadores, que solo miran el número de publicaciones. En algunos casos pues hay una encuesta subterfúgica que nadie sabe quién la hace, cómo salen los resultados y cómo se cocina eso, y son una forma de clasificar o de evaluar a las universidades y a las instituciones, pues que no considera todos los indicadores que de verdad puedan decirnos si una universidad es buena, mala, regular o media, porque son muy pocos comparado con todo lo que hacemos y con los resultados y la labor social que hacemos cada uno en la zona o en el entorno donde nos encontramos. Por eso la recomendación pues es no utilizarlos para evaluar universidades o para evaluar personas, decir, bueno, es que obviamente si estamos hablando de Harvard, pues ya sabemos que la formación, etcétera, pues tiene un perfil. Eso viene también del problema, pues de lo que siempre sabemos, son unidades de medida que vinieron para medir a las 100 universidades top del mundo y luego se ha querido extrapolar a todo el sistema universitario y esa vara de medir pues no sirve y por eso pues lo que aquí recomiendan es que no se utilice como sistema de selección o de medida.
Los compromisos de apoyo, pues también, obviamente, necesitas invertir, necesitas poner personal, necesitamos aumentar la concienciación sobre el proceso de cambio, que no es inmediato, sino que es lento y que tenemos que irlo haciendo poco a poco, porque implica muchísimas modificaciones. Luego, pues obviamente, hay que comprometerse a revisar los indicadores que hay, a desarrollar nuevos sistemas de medida, nuevas metodologías, etcétera, e intercambiar esas prácticas, es decir, hay que comunicar lo que estamos haciendo y ahora iréis viendo ejemplos de que eso es lo que está haciendo o para eso ayuda Coara, comunicar todos los progresos y luego pues intercambiar la información y todas las buenas prácticas que vayamos haciendo y ponerlas obviamente en abierto para que todo el mundo pueda disponer de ellas. De ahí pues que en el capítulo nacional se utiliza, igual que Coara, pues la base de datos Zenodo, que es abierta y que está a disposición de todo el mundo con su DOI correspondiente. ¿Cómo poníamos en Europa en posición o ponernos a trabajar con un documento que está escrito en 20 páginas, me parece que tiene, al que uno sube a la página web, lo firma y ¿ahora qué? ¿Ahora qué hago yo? Yo como institución he firmado esto, creo que merece la pena por lo menos ponernos a trabajar. Ya me dice toda la documentación que no me compromete a nada, sino que estoy ayudando a impulsar un sistema mejor y que a nadie le van a imponer nada, que es un trabajo colaborativo. La gente que ha estado trabajando en la redacción del documento lo puede certificar, es decir, hay un compromiso y vamos a ponernos a trabajar. Por eso aparece Coara, que es la coalición para el avance de la reforma de la investigación, de la reforma de la evaluación de la investigación. Es decir, que no es más que un instrumento, una base, una estructura que tiene una secretaría, que tiene digamos, una forma de poder empezar a trabajar todos juntos para poder empezar a implementar esa reforma. Por eso, pues está la Asamblea General de Miembros, que ya va por más de 700 instituciones las que lo han firmado. Luego la Asamblea Constitutiva son las instituciones que comenzaron firmando la primera vez el 1 de diciembre y tiene una junta directiva elegida que ya ha salido por segunda vez por votación. Hay una segunda renovación de esa junta y básicamente y la secretaría que ayuda pues a toda la parte administrativa de la organización de Coara. Y luego ahí tenéis todo lo que es, como pasarán las diapositivas, tenéis la tabla, pero también está en la página web. Ahora el nuevo presidente es el profesor Henk Kummelin, que es de la Universidad de Utrecht en Holanda y salió recientemente. Y sí que hay que remarcar aquí pues que ANECA también en esta última tiene una representante que es la doctora Irene Ramos y salió en la última votación, pues salió también como representante. Entonces, pues es un punto muy importante que consiguiéramos que ANECA pudiera colocar a una persona en el steering board de Coara, porque así pues se oye la voz de España y del capítulo nacional directamente ahí y además se amplifica todo lo que se está haciendo en la agencia, que eso es muy importante también para que puedan ver holandeses, franceses, italianos, Reino Unido, que nosotros también estamos dando un paso a favor y hacia adelante de la reforma. Entonces, pues eso es importante. La composición, pues la tenéis ahí. A mí me gusta siempre marcarlo porque es algo que no podemos dejar de repetirlo muchas veces. Si os dais cuenta, el 63% de las instituciones que han firmado Coara son universidades. Luego tenemos un 13% que son centros de investigación, etcétera, y ahora veréis pues que las proporciones en España son muy similares. Y eso pues es algo que no debemos de dejar de decir continuamente, porque las universidades en prácticamente casi todos los países de Europa somos entre el 65 y el 70% de la investigación que se hace en estos países está hecha en universidades. Por lo tanto, no es algo baladí y lo tenemos que cuidar mucho porque nos jugamos muchísimo en esa parte. España viene siendo el país que ahora mismo tiene más instituciones que hayan firmado Coara. Los datos que os estoy presentando aquí son de diciembre del 2024 porque suelen ponerlos cuando es la Asamblea General y bueno, me imagino que ahora pues habrá crecido todavía un poco más el número. ¿Cómo se organiza el trabajo en Coara? Hay, digamos, dos objetivos principales. El primero
que fue el original, fue trabajar en formato de grupos de trabajo. En esos grupos de trabajo se podía asociar cualquier persona que sea experta pues, en los temas que estáis viendo ahí. Por ejemplo, desde CRUE colaboramos en aquel que está coordinado por la EUA, el Reforming Academic Career Assessment. En ese estamos colaborando desde CRUE con ellos y dada la importancia de la investigación en las universidades, lo que se intentó fue crear una herramienta que fuera una toolbox que permitiera evaluar, pero la carrera académica completa. Ya sabéis que nosotros tenemos la parte docente y de innovación docente, que es muy importante, es crucial para nosotros y también hay que tenerla en cuenta. Por eso, pues la EUA lideró ese grupo. Veis que hay 13 y que otros exploran cómo evaluar el multilingüismo. Tenéis ahí todo lo que son preocupaciones en el sistema de evaluación, por ejemplo, el otro, métricas responsables y de indicadores. Todo lo que son problemas a la hora de evaluar están reflejados en un grupo de trabajo. Y lo que ocurría es que este sistema de grupos de trabajo mezcla gente de distintos países, se centra en un solo tema. Y los países, otra vez, que estamos en el sur, donde el sistema de evaluación del personal, de los proyectos y de las instituciones recae en una agencia nacional o regional, siempre veíamos que podíamos tener un problema grave a la hora de implementar, porque te concentras en temas, pero luego tú no ves la casuística de tu país. Además, allí estás con alemanes, estás con neerlandeses, estás con los de Reino Unido, que es el departamento el que hace el sistema de selección del personal. Por lo tanto, el número de personas evaluadas y con un sistema que está muy entrenado es muy fácil por peers. Pero tú piensas eso, donde tienes que evaluar a miles de personas y es difícil y hay que encontrar un sistema que se acomode a cada uno de nuestras situaciones de país. Y entonces, pues en el Steering Board de Coara pensaron en los capítulos nacionales, es decir, que todas las instituciones de los distintos países, de un país concreto, con su sistema de evaluación, todo el ecosistema evaluador de la investigación se agrupara y como país intentara trabajar. En España, pues como somos todos muy voluntariosos, pues enseguida, además lo habíamos pedido por enésima, por muchísimas veces, pues cuando se les ocurrió esto de los capítulos nacionales, pues enseguida pues empezamos a reclutar al personal y con el orgullo de que nuestro capítulo nacional pues es un capítulo que recoge prácticamente todo el ecosistema de evaluación de la investigación. Y por eso, pues ahí tenéis las 4 instituciones que participan. Veis que está NECA, está el CSIC, está el ISCI, el Instituto de Salud Carlos III, y está CRUE. Es decir, que ahí ya recogemos el 90% casi de instituciones que están haciendo investigación en España y a las agencias que nos evalúan. Entonces, pues es un punto muy importante. ¿Qué ocurre? Que cuando tienes un ecosistema tan grande, cuando nosotros estuvimos preparando el proyecto para que lo evaluaran en el Steering Board de Coara, pues nos centramos, te permitían elegir varios compromisos y nosotros, dada esa disparidad que tenemos y esa dispersión, no disparidad, dispersión más bien, pues nos comprometimos al 6, al 7 y al 8. Y si os fijáis, son revisar y desarrollar nuevos métodos de evaluación, sobre todo aumentar la concienciación y la formación del personal y luego además pues intercambiar las buenas prácticas que vayan saliendo y las experiencias que vayan saliendo de todo este estudio y de todo este proyecto que vayamos desarrollando. Ahí tenéis la composición a fecha de diciembre del 24 del capítulo nacional nuestro, que si os fijáis es muy parecida a la de cuando miras todo el Coara completo. A esa fecha había 80 instituciones españolas, pero ya somos más, creo que vamos ya por 85, 86, así que ha aumentado. Y la proporción más o menos se mantiene, entonces son 66%, 14% los centros de investigación y es muy importante que hay bastantes agencias, además de ANECA, algunas regionales que hacen que el índice suba al 16%. Hay otra cosa muy peculiar en nuestro capítulo y que además ha tenido mucho éxito, o sea que ha sido muy alabado en el resto de Europa.
Y es que cuando estábamos haciéndolo, como había muchísimo desconocimiento y estábamos al principio, la idea que se nos ocurrió era decir, bueno, no obliguemos a que por fuerza haya que haber firmado y ser miembro de COARA para participar en el capítulo nacional. Se consultó y nos dijeron que podíamos admitir también a universidades o instituciones que tuvieran duda, pero que en el contexto nacional quisieran colaborar, ver cómo era, explorar y después de tener una valoración ya con más concienzuda, pudieran firmar COARA si querían o no. Entonces, nuestro capítulo nacional tiene un 25% de miembros que todavía no han firmado COARA y que están participando en las reuniones, en los grupos de trabajo, etcétera. Y eso, pues yo creo que también está ayudando a que haya mucha flexibilidad, a que nadie se sienta presionado y, bueno, pues está haciendo que el sistema fluya, ahora veréis algunos resultados, a que fluya muy bien. Ahí tenéis que las 4 instituciones ya han presentado todas su plan de acción en distintas fechas, pero están todos y están todos publicados en Zenodo y tienen los links de conexión por si queréis, cuando tengáis la presentación, los tenéis directamente. Es decir, que ya los planes de acción de las 4 instituciones, de ANECA, de CSIC, del ISTI y de CRUE, están ya publicados y presentados para que todo el mundo sepa, pues más o menos, la guía de actividades y de acciones que tenemos diseñadas cada institución. Sí que me gustaría un poco, para centrar el tema para las personas que no están más familiarizadas, pues todo lo que ha ido haciendo el capítulo nacional desde que comenzamos. La fundación, si veis, fue en enero del 2023, se celebró en un foro en Barcelona donde todo el mundo pensaba que hacerlo del capítulo nacional o formar un capítulo nacional en España tenía una posibilidad, tenía un objetivo bueno y que podía ser positivo. Y ahí era cuando todavía era Ministerio de Universidades, que no estaban todavía los 2 ministerios juntos. Se empezó a trabajar y en aquel momento estaban CRUE, ANECA y el CSIC. Y veis que fuimos avanzando hasta que se preparó la propuesta que se presentó en junio del 2023, salió aprobada y fuimos de los primeros capítulos nacionales que salieron en COARA. El de España era uno de ellos. Siempre llamaba muchísimo la atención que era muy numeroso. Y cuando yo fui a Oporto, que me tocó presentarlo por primera vez en febrero del 2024, porque los portugueses también se unían a los capítulos nacionales, pues lo que más nos preguntaba la gente era cómo habíamos conseguido reclutar 80 instituciones, porque allí te encontrabas en Alemania, había discusiones, me uno, no me uno, yo quiero, yo no quiero, en fin, había muchísima dispersión. Y cuando todavía miráis, pues nosotros somos un capítulo nacional ejemplo ahora mismo en Europa, porque todo el ecosistema, prácticamente casi todo el ecosistema está representado en ese capítulo. Y ahora veréis que está activo, que no es que se haya anotado la gente y que no participa, sino que todo el mundo está contribuyendo. Luego ya en enero del 2024 hemos estado todo ese tiempo trabajando internamente y tuvimos en octubre del 2024, ya se incorporó también, en octubre empezamos a trabajar y en diciembre del 24 se incorporó también el Instituto de Salud Carlos III, que para nosotros, pues que quisieran unirse al capítulo nacional era muy importante porque toda la parte de biomedicina, pues sabéis que el sistema de evaluación también tiene sus peculiaridades y es importante que estuvieran también con nosotros. Y por eso ya hay cuatro instituciones representando el capítulo a nivel de coordinación. Hemos estado trabajando todo ese tiempo conjuntamente y ahora os mostraré cómo hicimos los grupos de trabajo, hasta que el 1 de septiembre ya pues se hizo la primera publicación de un reporte sobre todo el mapeo que hemos hecho del sistema español y ahora veréis los resultados. Este sería el plan de acción que nosotros nos propusimos al principio cuando presentamos el proyecto. Obviamente éramos conscientes de que había que hacer un ejercicio muy grande de cómo era el mapeo de lo que había en España en ese momento y si soy honesta, pues en aquellos momentos pensábamos que había muy pocas cosas porque era todo muy novedoso
y pensábamos que iba a ser difícil. Después ya, pues lógicamente, si haces un mapeo, tienes que hacer un reporte con el análisis de lo que hay, etcétera. Después intentar extraer de ahí los mejores modelos y buscar una forma de pilotar y detectarlo en el sistema real. Y por último, pues ya hacer un informe y recomendaciones, que eso siempre lo recuerdo, recomendaciones para las siguientes fases. Es decir, nunca se impone nada. Siempre son trabajar, intentar ver qué otros métodos hay para poder avanzar en esa evaluación de la investigación. Si teníamos 80 instituciones que veíamos que todo el mundo quería participar, etcétera, ¿cómo organizas eso para hacer además grupos de trabajo? Pues lo que pensamos fue hacer una encuesta en la que fuimos realizando, ahora veréis el conjunto de cuestiones que fuimos analizando, y con esa encuesta y los resultados, y además de otros indicadores, pudimos generar los 4 grupos de trabajo que las personas que estéis participando sabéis que tenemos y que están funcionando y que han funcionado muy bien para preparar el primer resultado. Por eso, pues lo primero era analizar de las 80 instituciones cuáles estaban todavía interesadas en seguir trabajando, y bueno, se recibieron 60 respuestas. Y ahí veis que otra vez vuelve a pasar lo mismo. Las universidades públicas, entre públicas y privadas, pues tenemos ahí un 53% de instituciones que son universidades. Luego les preguntábamos también de los 10 compromisos de Coara, cuáles de ellos les parecían más importantes. Y ahí tenéis el mayor número de respuestas, sobre todo la número 6, revisar y desarrollar todos los criterios nuevos de evaluación, etcétera, porque eso es lo que realmente, pues, una de las cosas que más nos preocupan, es decir, cómo vamos a añadir indicadores, metodología, criterios, etcétera. Y la primera, pues también era una de las más relevantes, es decir, qué otras contribuciones cuento yo, contabilizo, mido y cómo lo hago. Entonces, pues tenéis ahí un panel variado, pero sobre todo esas pues eran las más significativas. Luego se les preguntaba también cuántas de ellas habían empezado el proceso de reforma, porque si vas a empezar a jugar con indicadores, con proyectos piloto, etcétera, tienes que saber también de esas 60 instituciones cuáles habían empezado ya y cuáles no, porque eso también te dice la potencia de lo que vas a tener ahí. Entonces, pues teníamos ahí un 69%, como veis, sorprendentemente, que ya habían empezado el proceso, es decir, que no era un número pequeño. Y luego también se preguntaba si la institución había dedicado alguna parte del presupuesto a incentivar o financiar Coara. No preguntábamos cuánto, solamente si habíamos puesto alguna parte del presupuesto. O sea que si estáis ahora preparando, pues con un poco, pues ya por lo menos luego podéis poner que sí aquí. Y veis que la mayoría había dicho que no, pero bueno, hay un 20% que ya lo había considerado y un 16% que estaba en proceso de inicio, es decir, que no está tan mal. O sea, yo siempre lo miro positivo. Como habíamos dicho en la encuesta, los 4 grupos de trabajo, los 3 grupos de trabajo que íbamos a formar, que eran evaluación de criterio y metodología, el de concienciación y formación y luego la otra de multi e interdisciplina, pues preguntábamos también en primera opción qué grupo preferían y en segunda cuál era la segunda opción. Es obvio que todo el mundo quiere, pues, lo que más nos preocupa, criterios, metodología, a ver qué va a pasar aquí. O sea que eso pues era también, yo creo que esperable. Si se había iniciado ya alguna acción en relación con el tema, porque bueno, puedes haber firmado el acuerdo y haber empezado a hacer algo en tu institución. Había un 67% de instituciones que decían que sí, que ya habían empezado a hacer algún cambio. Y luego también si se había hecho el plan de acción de Coara. Fijaros que ahí ahora el porcentaje ha subido más. Si lo habían subido ya o lo habían presentado el 29%, el 33% estaba ya en proceso y había un 38% que todavía no había comenzado. Y después, pues también se preguntó si se había comenzado en la institución a hacer algo con alguna acción específica. Entonces veis ahí que sobre todo, pues actividades de información, seminarios, etcétera, pues lo que hacían las instituciones que a lo mejor tenían un poco más de experiencia,
pues ayudaban a ir dando seminarios y todo este tipo de información por el resto de las otras. Algunas también habían comenzado a hacer el mapeo y cambios en el sistema, pues había 16 que declaraban que ya habían empezado a hacer cambios en el sistema de evaluación. Es decir, que bueno, había ahí también una cantidad de información ya con experiencia propia. Tomando todo eso, toda esa información, es como se montaron los 4 grupos de trabajo del capítulo nacional. Es decir, primero lo que se había declarado como temática inicial, pero como ahí había mucha gente concentrada en una de ellas, pues luego tuvimos en cuenta otros indicadores, como era la preferencia segunda que habían dicho, si había acciones iniciadas, si había prioridades determinadas en cuanto a lo que se había dicho de la segunda pregunta de los compromisos y si se había publicado el plan de acción, porque si has publicado el plan de acción significa que te has movido ya bastante y que la institución ha hecho una reflexión grande y de mucha gente. Entonces, bueno, pues con todo eso y luego las otras variables transversales de igualdad de género, tipo de organización, distribución territorial, pues para que cada grupo de trabajo se quedase homogéneo, que todo el mundo tuviera algún tipo de representación y tenerlo más o menos, hombre, nunca puedes hacerlo perfecto, pero ahí tenéis un poco la distribución. ¿Qué ocurría? Que como el de metodologías y criterios era lo que más habían declarado las instituciones, lo que se pensó fue, vamos a dividirlo, puesto que somos 4 instituciones para coordinar, ANECA y el ISCI se encargan de hacer metodologías y criterios, multi e interdisciplina lo coordina CSIC y luego todo lo que es concienciación y formación pues se encarga CRUE. Y ahí tenéis pues cuántas universidades, cuántas de las otras instituciones y la distribución por sexo también, que más o menos pues se quedaba bastante equilibrado. Y así fue como se montaron los 4 grupos de trabajo. La forma de trabajar fue no solo trabajo de las 4 instituciones que coordinaban, sino que de cada grupo de trabajo se nombraron 2 personas que formaban parte de ese grupo extendido de coordinación. ¿Para qué? Pues porque cuando hay que hacer documentos, etcétera, el trabajo combinado pues va ayudando más. Y luego ya eso se pasaba a los grupos de trabajo y las 15 o 20 personas que estaban en el grupo iban contribuyendo y la verdad es que pues la ayuda también de la Secretaría ahora mismo provisional que tenemos de CRUE para ayudar a la parte administrativa, pues está haciendo la labor un poco, pues eso, de controlar el Teams, de mandar correos, de que podamos ir funcionando. Es verdad que no es la situación ideal porque, bueno, pues hace falta que al final podamos conseguir una secretaría de verdad para Coara completa y bueno, pues ahí estamos y bueno, poco a poco al final yo creo que lo iremos consiguiendo. Pero en cualquier caso, la buena voluntad de todos, la contribución de todos, pues yo creo que está haciendo que al final hayamos empezado a caminar y yo creo que de una manera bastante precisa y rigurosa. El trabajo de verdad que ha sido espectacular. Ángel también ha estado en muchísimas reuniones y la verdad es que pues todo el mundo con una gana que yo de verdad que estamos impresionados, ¿no? Porque se subía cualquier documento y la cantidad de sugerencias y de inputs que se han hecho a esos documentos, bueno, era un mare magnum de ideas, de cosas, todo el mundo. Y lo bueno, pues es eso, que había institutos de investigación sanitaria, que estaban las universidades, que estaban centros del instituto del CSIC, que había, en fin, había una variedad, las agencias de evaluación que también han contribuido. Entonces, pues es una idea que tú vas viendo cómo los inputs y la visión que tiene cada uno de los elementos del ecosistema, pues se ve reflejado ahí. Y eso es lo que hemos pasado de alguna forma a ese documento report, que yo de verdad que ahí quiero agradecer el impulso de ANECA y de María Blanco, que es la que ha coordinado el final de la preparación de todo eso, porque al principio era un mare magnum de ideas que era impresionante y eso hay que darle forma, hay que ordenarlo y bueno, pues eso y el comité extendido pues han hecho que al final tengamos ese documento que lo podéis consultar, tenéis ahí el DOI de CENODO en que se mandó la información
a las universidades y a las instituciones que han participado y está accesible en abierto en Zenodo y lo podéis consultar. Básicamente yo voy a dar unas pinceladas porque la verdad es que quien quiera imbuirse un poco en cómo está el sistema en España, pues es una primera pincelada del mapeo. Lo más sorprendente es la cantidad de instituciones y lo que se está haciendo en cada una de ellas. Y sobre todo me encantan los anexos. Al final había tanta información que dijimos, se va a quedar muy disperso, vamos a pasar todo el listado de anexos para que la gente luego pueda ir ahí y consulte todo lo que hay. Y la verdad es que es muy denso y muy rico. Y tiene pues, un report, tiene la parte de introducción, luego metodologías y criterios donde se han ido mirando cada uno de esos puntos que yo he dejado en cada cuadrante, la parte de multi e interdisciplina, la concienciación y el training y luego pues como conclusiones y próximos pasos. Y detrás de eso están todos esos anexos que son muy usuales. Principales resultados, yo he sacado de ahí algunos, ¿no? En la parte de metodologías y criterios, sobre todo lo que se ve es que las instituciones que ya han dicho que han adoptado Coara, pues han empezado a pasar de los modelos que eran cuantitativos puramente a una mezcla, es decir, a empezar a no olvidarse de la parte cuantitativa, pero ya se empiezan a introducir toda la parte de currículum narrativo y de otros indicadores que también se pueden tener en cuenta. Las métricas, sobre todo, pues lo que hacen es contextualizar todo, es decir, se usan todavía, pero están contextualizadas dentro de un entorno que facilita bastante la aplicación cualitativa. Luego, sobre todo, en el proceso de reforma es importante enfatizar eso, que tiene que ser participativo, flexible. Así que cuando uno se embarca en su institución a hacer el proceso de la reforma de un baremo, pues tiene que sentar en la mesa a todas las instituciones, o sea, a todos los stakeholders que tengan algo que decir, incluida la representación sindical. Y aunque al principio se tarde más tiempo o se vaya más lento, lo que sí que se ha podido comprobar, y es lo que pasa también en el capítulo nacional, vas un poco más lento al principio, pero generas unos lazos de confianza que luego hacen que tú vayas construyendo de abajo hacia arriba y al final eso se va consolidando y es más fácil luego ir avanzando. Porque todo el mundo estaba en la mesa y ha dicho ya las dudas que tenía, las reticencias que tenía y todo el mundo se ha podido expresar y hablar. Y eso es muy importante. Y luego también pues, ocurre que cuando las reformas están alineadas con la estrategia de la institución, obviamente pues tú sumas porque está todo el mundo alineado haciendo lo mismo y no una parte haciendo una cosa, los otros otra y así sucesivamente. Y eso pues ayuda bastante. Yo tengo que decir aquí que en metodologías y criterios y por la propia experiencia que tengo, hay que dar las gracias de verdad a ANECA por el movimiento tan grande que hizo a la hora de introducir Coara en la evaluación de sexenio y de todo lo que son las plazas de funcionarios. ¿Por qué? Porque eso como institución te da una solidez de decir es que el camino y la agencia que nos evalúa va por esta senda y nosotros ahora tenemos que adaptar la institución a este nuevo sistema de evaluación. Entonces, en nuestro país, en otros países a lo mejor no es tan clave, pero en nuestro país sí es clave que las agencias que nos evalúan hayan tomado esa antorcha y hayan dicho vamos hacia adelante. Y eso sí que de verdad que ha ayudado muchísimo a poder avanzar y a poder implementar. Multi e interdisciplina, pues los compañeros de ese grupo de trabajo, lo que ya sabemos todos, es muy difícil y además, sobre todo, ellos, como lo coordinaba el CSIC, sabemos todos que en el CSIC hay grupos bastante potentes que ya han hecho mucha investigación sobre esto, pero siguen diciendo lo mismo. Es decir, es muy valioso poder medir la interdisciplina y la multi cada vez más, pero todo el mundo reconoce que es muy difícil y de área o sea, es que no hay un área, es que es una temática, es un reto, es un tema. Y entonces esa es la complejidad que tiene y que reconocen ellos que todavía queda muchísimo por trabajar. ¿Por qué? Pues porque ahí sí que va a haber criterios que para un reto multidisciplina serán unos, cuando tenga otro reto multidisciplina serán otros,
y es complejo, es muy complejo, y además eso Pilar pues probablemente en el área cero podrá decirnos todavía muchísimo más de la experiencia que ellos tienen, o sea que ahí nos queda todavía mucho trabajo por hacer. En cuanto a la parte de concienciación y formación, pues pasa lo mismo. Es decir, hay mucha concienciación y dinamización hecha, porque si no en páginas web, es con seminarios, es con píldoras informativas, vídeos, etcétera. El único inconveniente que hay ahí que se observa pues es que en unos sitios se hace mucho, en otros no se hace nada y está un poco todo, como decía por ahí, uneven, es decir, que está de aquella manera. Y el training le pasa lo mismo, pero hay menos resultados, es decir, que falta también más cursos de formación probablemente al personal evaluador, y saber uno también cómo lo van a evaluar, es decir, en la parte de formación pues también tenemos que hacer ahí bastante esfuerzo. Hay muchísimas buenas prácticas, pero pasa lo mismo, hay que comunicar más, hay que ponerlas y exponerlas más. Yo creo que el desarrollo del capítulo nacional ahora cuando hagamos la segunda fase nos va a ayudar muchísimo, porque vamos a tener un sitio común donde ya es como una linterna, un faro que va anunciando lo que hay ahí. Y luego, sobre todo, pues eso, coordinarnos bien y una evaluación sistemática pues es fundamental. Y ahí os he dejado una diapositiva que recoge principalmente lo que ya he comentado como inconvenientes a lo largo de las diapositivas, pero hemos hecho ese resumen. Y luego también muy importante todo lo que nos ayuda a poder avanzar en la reforma, que son todo lo que son las condiciones de capacitación, es decir, que son muy importantes. Así que pues eso sería esa parte, y después de publicado el documento vamos a por la segunda. O sea que lo digo por aquí a los que están colaborando en los grupos de trabajo, que estamos en ello y que probablemente pues para a finales de octubre o así ya estará preparado las directrices de cómo vamos a seguir trabajando, pero a mí de verdad que lo que más me gusta de esa fase 1 es la cantidad de ejemplos y de acciones que hemos iniciado en España. Y yo creo que esto va a ser de verdad un ejemplo para toda Europa. Y bueno, pues hay que seguir con esa ilusión. Ahora hay que extraer mucho más en detalle toda esa información en esa fase 2 y yo creo que nos va a sorprender cuando pongamos en un panel completo todo lo que hay en ese mapeo que hemos hecho en la fase 1, pues creo que ya solo eso va a ser de gran ayuda para todas las instituciones, tanto las que ya han empezado como las que tienen que empezar. Y esa es la idea, es decir, que toda esa información que estamos poniendo entre todos al final se quede clasificada, se quede ordenada y nos permita de alguna manera pues seguir avanzando e incluso poder diseñar pequeños pilotos que podamos probar en nuestras instituciones y luego ya implementarlos a nivel de la institución en general. Y ya por mi parte, pues lo que sí, que daros las gracias por vuestra atención y también pues a todos, de verdad, a todas las personas que han participado, incluidos todo el personal de los grupos de trabajo y a los que han liderado, porque la verdad es que ha sido un trabajo que lo hemos pasado bien, ¿verdad, Ángel? Lo hemos pasado estupendamente. Así que ha sido de debate y de colaboración de verdad impresionante de lo que somos capaces cuando entre todos nos ponemos por algo en común. Y nada más, muchas gracias.